Queremos abrir, Señor Dios, tu palabra, escudriñarla, Señor Dios, y saber que ella, Señor Dios, es el alimento que necesitamos en este tiempo para seguir hacia adelante, Señor Jesús. Con carbones encendidos sobre mis labios, Señor Dios, usa mi vida, Padre, y permite, Señor Jesucristo, que tu palabra sea viva y eficaz, Señor Dios, y más penetrante que toda espada de dos filos, que pueda penetrar, Señor Dios, hasta lo más profundo de nuestra vida, Padre. Que tú escudriñes, Señor Dios, que tú hables a nuestro corazón y que tú nos permitas estar preparados para tu pronta venida, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos gracias, Dios. Amén. Bueno, seamos bienvenidos a la casa de Dios. También saludamos a los que después ven la transmisión o están esperando a que sea compartida la transmisión en esta hora. Damos gracias a Dios por su palabra. El tema del día de hoy es cómo saber que Dios nos busca. Ese es el tema del día de hoy. Pudiéramos hacernos esta pregunta: ¿soy yo quien busca a Dios o es Dios quien me busca a mí? Y vamos a ver una serie de personajes bíblicos en donde vamos a ver las características que cada uno de estos personajes obtuvieron para que Dios buscara su vida. El tema, tengo aquí unas diapositivas, solo que por la tecnología no sabemos muy bien cómo compartirlo, pero no se ve. A veces podemos preguntar si Dios nos busca a todos. Vamos a Salmos 25, versículo 4. Salmos capítulo 25, versículo 4. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Y nosotros podemos darnos cuenta que el amor de Dios es para todos. Amén. Pecadores, cristianos, gente de cualquier necesidad. Dice el Salmo 25, versículo 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salud. En ti he esperado todo el día. Entonces, dice, muéstrame, oh Dios, tus caminos. ¿Por qué Dios nos busca? Porque Dios quiere enseñarnos sus caminos. Cuando nosotros estamos en este mundo, vivimos en tiempos peligrosos, vivimos en los últimos tiempos, y sabemos que realmente las elecciones que hacemos en nuestra actual, en el día a día, en cada paso que damos, se va a ver reflejado cuando sea pasada nuestras obras en el tribunal de Cristo. Entonces, aquí la palabra de Dios dice, enséñame. Desde ahorita examíname, desde ahorita muestra lo que hay dentro de mí. ¿Por qué? Porque mis caminos muchas veces no son los caminos de Dios. Y mis pensamientos a veces no son los pensamientos de Dios. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que para que Dios busque mi vida, primero yo tengo que presentarme ante Dios y decirle, escudriñame. Muéstrame lo que hay dentro de mi vida. Entonces, esa es una característica principal que muchas de las veces es cierto que Dios quiere buscar a todo el ser humano, pero no todo el ser humano busca a Dios. Amén. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Si el amor de Dios es para todos, lo importante es las características que yo tengo que tener para buscar ese toque de Dios. Entonces, sí, Dios quiere tocar a todo ser humano, pero no todos quieren que Dios examine su vida. Hay quienes simplemente uno se acerca a ellos y dicen, es que yo no he cometido ninguna falla fuerte, grande, no he matado a nadie, no cometo adulterio, no tengo pecados mayores, y eso es un obstáculo para no acercarnos a Dios. Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios otra vez a Lucas
y vamos a ver cómo Zaqueo fue aquel publicano, aquel cobrador de impuestos, aquella persona que realmente podemos ver que era un hombre rico. En la palabra de Dios, en el libro de Lucas, capítulo 19, vemos nosotros cómo Zaqueo tuvo que adquirir unas características especiales para que Dios lo buscara. Ahí pudiéramos decir, ¿quién buscó a quién? Dice Zaqueo que tuvo que subirse a un sicómoro. Conocemos la historia de este cobrador de impuestos que eran para Roma, era de estatura pequeña, y por eso es de que se tuvo que subir al sicómoro, a este árbol, con tal de ver a Jesús. Y pudiéramos leer solamente las porciones de el versículo 8, 9 y 10. ¿Lo tenemos? Síganme con su vista. Y dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el cuarto tanto. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál era la condición de Zaqueo? No tenía muchos amigos. La condición de Zaqueo era que por su trabajo, por su situación, pudiéramos decir, monetaria, pues muchos a lo mejor no lo menciona completamente la palabra de Dios, pero se da por entendido que Zaqueo pues no era bien, no le caía bien a lo mejor a muchos, y esto lo llevaba a tener una necesidad. Entonces, ¿cuán importante es cuando Dios permite las necesidades o las enfermedades o las situaciones o el dolor en nuestra vida con el propósito de buscarnos? Sí, la palabra buscar, para la palabra buscar, significa procurar, significa preguntar. La palabra buscar significa preocuparse. La palabra buscar significa requerir, demandar. Entonces vemos cómo el Señor Jesús, o el Dios creador de todas las cosas, se preocupa por nosotros. Si yo me preocupo por alguien de la familia, lo hago porque lo amo. Yo me puedo preocupar por mi esposo, me puedo preocupar por mi hija, porque hay un vínculo, porque hay un amor. Entonces, el Señor Jesucristo se preocupó por la necesidad de Zaqueo. Se preocupó porque tuviera la salvación. No se preocupó porque tuviera otra casa, no se preocupó porque estuviera con otro carro o con otros bienes. No, sino que se preocupó, y para Dios lo más importante era que viniera la salvación, porque dice: vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiere decir que Zaqueo en el camino se perdió. ¿Qué cosas? Cada uno de nosotros tiene una historia, y esa historia pues habla desde nuestro nacimiento, nuestros padres, de dónde venimos, las situaciones que vivimos, las adversidades que hubo, si hubo rechazo, si hubo abandono, si hubo violencia, si hubo, no sé, infinidad de cosas que pudieron pasar en nuestra vida, y que a lo mejor también no pudieron haber pasado a Zaqueo. No lo menciona la palabra de Dios, sino embargo cada quien tiene una historia. Pero dentro de esa historia, muchas veces nos perdemos en el camino. Nos bloqueamos en el camino, no sabemos hacia dónde ir, y simplemente dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, Zaqueo
fue encontrado por Dios. Zaqueo fue aquel que vivió la necesidad de conocer a Jesús. No le importó la multitud, no le importó lo que pudieran decir, la crítica, cualquier cosa, porque se escuchaban voces. Decían, ay, ¿cómo es posible que Jesús le vaya a decir a Zaqueo que va a ir a su casa? Si Zaqueo es un pecador, si Zaqueo es esto, es aquello. Y esto fue lo que dice más adelante. Dice, bueno, es como dice el versículo 7, y viendo esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, ¿cuáles eran las etiquetas que de alguna manera Zaqueo tenía? Zaqueo, el nombre de Zaqueo significa puro, significa limpio y significa diamante. Sin embargo, esa no era la reputación que él tenía, sino que como estaban bajo el yugo romano, toda la gente lo veía a él como alguien que solamente quería cobrar y que a lo mejor se quedaba con un poco más de dinero, no lo dice la Biblia. Sin embargo, estas gentes, dice que había voces, había murmuraciones, había quejas, y el ser humano lo más difícil es limpiar o querer limpiar la reputación cuando alguien está hablando mal de uno. Lo que uno tiende rápidamente a hacer es decir, es que fulano de tal, es que sutano, es que reaccioné por esto o cual manera, pero sin embargo Zaqueo no se estuvo queriendo limpiar su reputación, simplemente dijo, yo necesito que Jesús venga a mi casa. No sabía hasta qué magnitud, pero solamente había un anhelo en el corazón de Zaqueo, y ese anhelo fue el ver a Jesús. Amén. Esa era la única necesidad que había en su vida. Entonces, ¿cuál es la situación de Zaqueo? Pudiéramos decirlo, ¿verdad? El Zaqueo era decíamos, un pecador inmundo. Otros pudieran haber dicho, es un lacra. Tenía apodos de diferentes apodos que desde quizás nosotros desde niños nos pudieron haber puesto apodos, nos pudieron haber puesto eres un tonto, eres esto, eres aquello. ¿Por qué? Porque muchas veces antes los padres no sabían el cómo tratar a nuestra vida, y como no se los enseñaron tampoco a nuestros abuelos, pues nuestros padres tampoco supieron darnos el afecto, el amor, no supieron expresar. Y todo eso nos hace que muchas veces nos bloqueemos y perdamos el camino hacia Dios. Entonces Zaqueo tenía etiquetas, tenía apodos. Zaqueo tenía a lo mejor una familia, pero Dios vino y trajo salvación, dice, a tu casa. Tú y los tuyos van a ser salvos, porque ha venido la salvación de Jehová para su vida. Y yo había puesto aquí la vida de Zaqueo, nada más que pues no podemos ver la imagen, pero usted imagínese cómo a pesar de la multitud, Zaqueo buscó un lugar. La limitación de su estatura, la limitación de estar en su trabajo, la limitación de cosas que estaban dentro de su mente, dentro de su corazón, no fueron un impedimento. Quizás por la curiosidad, quizás por lo que haya sido, pero simplemente no se quedó en su lugar. Entonces, ¿qué es el punto principal que Zaqueo nos enseña para buscar a Dios? Dios no me va a empujar a buscarlo. Tiene que salir de mí el deseo de buscar a Dios.
Zaqueo fue lo primero que hizo y vio la manera y se subió al sicómoro. Y dijo, yo quiero ver a Jesús. Yo quiero conocer al Maestro. Aleluya. Y entonces vino la salvación a Zaqueo porque él fue y dio el primer paso. Él fue y lo buscó. Él fue y en plenaria nos hablaban de una palabra, dice, tenemos que ser intencionales. Entonces, Zaqueo fue intencional. Zaqueo no se quedó con sus limitaciones, sino que él fue intencional. Y yo le decía a una compañera, le decía, cuando yo escuché la palabra intencional, era como si hubiera una barrera y ser intencionales por encima de esa barrera cruzarla. Y ella me decía, para mí la palabra intencional es forjar esa autoridad, es forjar ese carácter y por sobre todo lo que se interponga, ir hacia lo que uno quiere. Entonces, debe de ser nuestra vida, nuestra meta, nuestro propósito, el saber que Jesús viene. Tenemos que estar apercibidos, que tenemos que estar aparejados, que tenemos que estar preparados para su venida y tenemos que ser intencionales. Y eso fue lo que hizo Zaqueo. Zaqueo fue intencional en conocer a Jesús y entonces vino la salvación hacia su vida. Después vamos a ver cómo el Señor Jesucristo trabaja por medio de balanzas. Decíamos que la palabra buscar significa preocuparse, significa requerir, significa demandar, significa procurar y significa preguntar. Entonces, aquí, en esta palabra preguntar, Dios nos va a preguntar por medio de las circunstancias. Y Dios trabaja por medio del dolor y por medio del placer. Entonces, viene la circunstancia a nuestra vida y quizás es el dolor, quizás es la enfermedad, quizás es la miseria, quizás es la adversidad, no sé, es el dolor. Y Dios, en el medio del dolor, lo que está haciendo es queriéndonos hacer preguntas exactas para sacar de la situación en la que estamos. Buscar significa preguntar. Y vamos a ver una serie de personajes. Entre ellos vamos a ver la vida de David. La hemos estado estudiando con mi esposo acerca de cómo David fue este hombre conforme al corazón de Dios, que a pesar de vivir las aflicciones, a pesar de todo lo que tuvo que pasar en su vida, él adquirió un tipo de características especiales, un tipo de forjar en él un carácter especial para poder ser conforme al corazón de Dios, para poder permitir que el tabernáculo y que cada uno de los muebles pudiera ser bordado, escrito, puesto, tatuado en su corazón por las experiencias que David había vivido. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Y voy a leerlo, y dice así la palabra de Dios. Aquí tengo una imagen de David, y dice, un hombre conforme al corazón de Dios. Dice el versículo 22 de Hechos 13, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cómo ser nosotros una mujer, un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cómo ser nosotros un hijo de Dios conforme a su corazón? ¿Qué fue lo que hizo David? Y vemos, ¿verdad? Un sinfín de cosas que David tuvo que pasar. ¿Por qué? Porque todo inició cuando Samuel quiere ungirlo, y hemos estudiado que pues realmente no fue de la noche a la mañana que se convirtiera en rey, sino pasaron 13 años en los cuales pasó un sinfín de cosas, pero Dios trabajando y forjando el carácter de David, buscando
Dios a David. Vemos que lo primero que David vivió fue un jovencito rechazado por su familia, rechazado por su propio padre. ¿Por qué? Porque simplemente cuando llegó Samuel, dijo, mira, aquí está mi hijo Eliab. Él sí es fuerte, él es el indicado para ser el rey y conocemos la historia. Sin embargo, Samuel dijo, Dios dice que no es. Entonces hubo características especiales en la vida de David que a pesar de todo lo que estaba viviendo, aún a pesar de ser ignorado por su familia, aún al vivir, ¿verdad?, tristezas, amarguras, frustraciones, abandono, temores, el rechazo, y a pesar de todas estas cosas que David tenía, David simplemente tenía claro, Dios es conmigo. Amén, amén, amén. Dios es conmigo. Amén. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 3, vemos nosotros cómo Samuel unge a David. Y vamos a 1 Samuel. 1 Samuel. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Bendito eres, Jesús. Gracias, Jesús. 1 Samuel capítulo 16. Gloria a su santo nombre. Y vemos en el versículo 3, dice, y llamó a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y ungirme has al que yo te dijere. Ahí le está diciendo Jehová a Samuel que vaya y que va a ungir a alguien que va a ser el sucesor de Saúl, pero Samuel no sabe de quién se trata. Entonces vemos en el versículo 12, envió pues por él e introdújolo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, que este es. Amén. Hay esas palabras, este es. Aleluya. Imagínense las características que Dios vio en David, que en medio del rechazo que vivió, que en medio del abandono que vivió, que en medio de que su familia decía, vete a cuidar las ovejas porque es lo único que haces bien, y allá estaba él solo, rechazado por los hermanos, rechazado por su familia, pero Dios forjando una naturaleza y un carácter sobre su vida. Y entonces nosotros vemos que Jesús dice, este es. Amén. Este muchachito, este jovencito, y fue ungido y tuvo otras travesías, tuvo otras cosas que pasar hasta que fue puesta la corona real sobre su frente. Entonces, Dios viene a nuestra vida y nos busca. ¿Y cómo nos busca? Nosotros estamos metidos en nuestros afanes, estamos metidos en nuestro diario vivir, estamos metidos en tantas cosas. Y dice, ¿cómo nos busca? Haciendo preguntas. Viene y nos pregunta y nos analiza y nos ve cómo estamos, y entonces podemos voltear a verlo a él. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, sí, pues voy a la iglesia, no, sí, pues busco de Dios, no, sí, pues estoy con Dios. Pero Dios dice, Dios viene y nos busca. Dios viene y nos pregunta. Y vamos a ver una serie de personajes, y yo lo voy a invitar al que está conectado por la página de Casa de Oración, que usted tome un tiempo y va a poder analizar, voy a decir unas citas bíblicas, y vamos a ver el tipo de preguntas que Jesús hace a cada uno de estos personajes y cuál es el propósito. ¿Qué es en la área disfuncional en la que se encontraban estos personajes? ¿Y qué es lo que Jesús hace al hacerle la pregunta exacta para sacarlos
la situación. Algunos de ellos sí salieron, otros no. Pero estas preguntas para analizar la vida de David y la vida de Zaqueo, la vamos a ver nosotros. ¿Sí? Primer pregunta, para que usted pueda anotar. Primer pregunta, pregunta para analizar la vida de David y la vida de Zaqueo y la vida de nosotros. ¿Sí? La vida de David, la vida de Zaqueo y la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para nosotros y es para este tiempo. Entonces, la primera pregunta, ¿qué andaba buscando Jesús de David? ¿Qué andaba buscando Jesús de Zaqueo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuáles fueron las características que le agradaron a Dios de la vida de David, de la vida de Zaqueo y de nuestra vida? Vuelvo a repetir, primera pregunta, ¿qué andaba buscando Jesús? Segunda pregunta, ¿cuáles fueron las características que le agradaron a Dios? Tercera pregunta, ¿cuáles eran algunas de las necesidades que tuvo David en el proceso de ser rey? Vuelvo a repetir, ¿cuáles eran algunas de las necesidades que tuvo David en el proceso de ser rey? Siguiente pregunta, ¿te has preguntado qué quiere Dios de tu vida? ¿Te has preguntado qué quiere Dios de tu vida? Y la última pregunta, ¿qué tenemos que hacer para sentir la paz de Dios? Y quizás no lo alcancemos a ver todo aquí en la iglesia o usted en casa, pero yo le voy a invitar a que tome ese tiempo especial en comunión con el Espíritu Santo y pueda hacer estas preguntas para contestarlas y que después podamos analizar a estos personajes de la palabra de Dios, donde Dios hace preguntas específicas. Vamos a poner la cita de Génesis 3, versículos del 7 al 9, no vayamos a ella, solamente anótela. Y ahí vamos a ver cómo se encontraban Adán y Eva, y Jesús les hace la pregunta, ¿dónde estás tú? Buscó Dios a Adán y a Eva después de que habían pecado y les preguntó, ¿dónde estás tú? Esa pregunta reaccionó y quería que Adán y Eva reaccionaran y que su respuesta fuera, ¿de qué? Hice mal. Y conocemos pues la historia. Y vamos a ver otro personaje bíblico que es Caín y Abel. Bueno, cuando Caín mata a su hermano Abel y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y es Génesis 4, versículos 9 y 10. Solamente anote la cita y los personajes. Y luego anote esta cita, Éxodo 4:2 y Éxodo 14, versículos 14 y 15, donde nos habla acerca de cómo el pueblo de Israel debía ser liberado de la esclavitud de Egipto. Vemos ahí cómo en Éxodo 4:2 habla acerca de las plagas y de cómo fueron liberados por medio de cuando viene la muerte de los primogénitos. Y vemos también cómo el Señor Jesucristo, por medio de la Pascua,
les da la libertad de la esclavitud de Egipto. Entonces, Dios permite o lleva este proceso de las plagas, lleva este proceso de muertes, con el propósito de trabajar, sí, con el pueblo de Israel, pero también para trabajar con Faraón y con los egipcios. Entonces, va otra cita, ahorita no vamos a ella, solamente anotemos las citas y son diferentes personajes. Y vamos a Primera de Reyes, que diga, anote por favor Primera de Reyes, versículo 19, que diga capítulo 19, versículo 13, y habla acerca del profeta Elías, donde también le hace una pregunta para traerlo de alguna manera, desbloquearlo, hacer que viera que su caminar iba de manera diferente, y la pregunta de Dios hace que como sacudir nuestra vida para que nuestros caminos sean los caminos de Dios, para que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios. Después tenemos otro personaje que es Saulo, donde Jesús le hace la pregunta: Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú quieres encontrar, a quien tú sigues. Hechos 9 es la cita de Saulo. Hechos 9, versículos del 4 al 6. Hechos 9, versículos del 4 al 6. ¿Estamos bien? Y luego tenemos otro personaje que es Simón Pedro, Juan 21, del 15 al 17. Y por último tenemos al enfermo que estaba en el estanque de Betesda, donde le pregunta a Jesús: ¿quieres ser sano? Y está en Juan 5, 6. Todos estos personajes, Dios hace una pregunta específica buscando del lugar en donde se encuentra. Nosotros podemos, o Dios nos rescató del lodo del fango. Él metió su mano en el lodo donde nos encontrábamos, pero el propósito es que yo di el paso de buscarlo. Dios me busca haciendo una pregunta específica, una pregunta que sacuda mi pensamiento, una pregunta que me regrese a sus caminos, pero también yo tengo que querer salir de la situación en la que me encuentro. Por ejemplo, hablando del enfermo de Betesda, era un enfermo que ya hacía 8 años que estaba esperando que las aguas se movieran. Y hay muchos enfermos que llega el momento en que dicen: es que ya me acostumbré a la enfermedad. Ya diario tengo dolor de cabeza, o ya diario tengo esta enfermedad que pues ya me acostumbré a ella. Y entonces Jesús viene y le hace la pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Por qué? Porque ya era algo del diario vivir en la persona que ya se había llegado el letargo. Que decía: si se mueven las aguas, ni siquiera alcanzo a llegar, porque ya alguien más ya se metió primero. Y entonces uno pudiera decir: bueno, pero ¿por qué Jesús le hace esta pregunta? ¿Quiere ser sano? Pues se supone que todo el enfermo quiere ser sano, pero no. Hay ocasiones que el pasado, circunstancias, heridas, dolor, infinidad de cosas bloquean nuestra vida. Y Dios, en su infinita misericordia y amor, hace la pregunta exacta con el propósito de que reaccionemos. Decíamos antes, ¿verdad? Fue el que nos cayera el 20, y ahora los jóvenes en este tiempo pues ya no saben lo que significa eso, porque pues ya en el celular ya no se ocupa el 20. Pero antes era echarle la monedita al teléfono y moverle
y esperar a que diera tono. Entonces, caer el 20 era que entrara la llamada. Entonces, a nuestra vida, Dios lo que quiere es hacer que nos caiga ese 20, que reaccionemos con las preguntas que Dios nos hace y entonces poder decir, ¿qué quiere Dios para mi vida en medio de esto que estoy viviendo? En medio de esto que estoy pasando. ¿Qué quiere Dios para mi vida en este dolor o en este placer? ¿En este día o en esta noche? Y entonces vamos a dejarlo de tarea. Voy a invitarles a los que se conectan que puedan ahí, ¿verdad?, escribirnos en casa de oración y dar su punto de vista, y después de que lo puedan estudiar en ese tiempo a solas con el Espíritu Santo y preguntarle a Dios, ¿qué quiere Dios de mi vida? ¿Qué busca Dios en este proceso por el cual estoy viviendo? ¿Qué quiere Dios trabajar con mi familia, con mi propia vida? Entonces, llevamos una tarea, llevamos un trabajo, llevamos una encomienda para trabajarlo en Dios, ya que hemos estado aprendiendo que no solamente tenemos que ser oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, Dios nos invite, cada uno no hay una respuesta exacta, única. Yo creo que lo importante es retroalimentarnos y que podamos también participar, tanto los que estamos presenciales como los que estamos de manera virtual, y poder hacer esto interactivo y que podamos saber que Dios nos sigue buscando. En su infinita misericordia y en su infinito amor, Dios sigue buscando en nuestra vida, porque Él quiere que, como David, seamos mujeres y hombres conforme al corazón de Dios. Amén. ¿Queda claro cómo va a ser la tarea, la dinámica? Sí, hermano. Trabajo que llevamos. Disculpa, hermana. Sí. Por ejemplo, esto es muy interesante, gracias a Dios. Dice el Señor a través del apóstol Pablo, dice, esto es tan complejo, esto es tan difícil de entender, pero puedo yo preguntarle al alfarero, ¿por qué él hace vasos de honra y vasos de deshonra? Entonces, lo que le quería comentar es, como usted dijo hace rato, lógicamente, para que mi respuesta sea un sí, yo quiero, Señor, o sea, cuando la palabra, la pregunta viene sobre mí, viene como el Urim y el Tumim, viene el Espíritu Santo y carga mi batería. Amén. Y cuando oigo la voz del Señor, yo recuerdo que ya la había escuchado en algún tiempo. Amén. Como cuando dice usted que Zaqueo tenía un deseo del Señor. Amén. Y entonces es de esa manera que puedo yo decir, sí quiero, Señor. Amén. Sí, Amén. porque es la misma, y la Biblia dice claramente en el Hijo Pródigo, dice algo, dice, y volvió en sí. Amén. Y esa palabra es como un choque que vino a él, y de repente, ¡ah! Aleluya. Abrió los ojos, y entonces dice, ¿qué necesidad tengo de estar yo aquí? Amén. Si en la casa de mi Padre todo hay. Si quiero tu invitación, Señor, voy para allá. Y voy para allá corriendo. Amén. Amén. ¿Verdad? Pues sí, y ese es el propósito realmente de Dios para nuestra vida. Que si no estamos abrazados de Jesús, nos volvamos a Él. Bendito Amén. Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dar gracias a Dios. Bendito Padre, Gracias. Señor bueno, te damos gracias por tu palabra, Señor Jesucristo. Te damos gracias por el privilegio, Señor Dios, de poder saber, Señor Dios, que tú vienes y nos buscas, Señor Jesucristo.
que tú eres, Señor amado, aquel que te interesa, Señor Dios, en nuestra vida. Gracias. Aquel que ciertamente, como dice ese canto, en cada latigazo tú estabas pensando precisamente en mí. No soy un error de la casualidad, no soy un error de la naturaleza, sino tienes, Señor Dios, un propósito eterno, Señor Jesucristo, y que las decisiones que podamos hacer, Señor Dios, a cada paso de nuestra vida, podamos decirte, sí quiero que tu mano trabaje sobre mi corazón, sí quiero más de ti, Señor Jesucristo. Si quiero que esa obra, Señor amado, sea terminada, sea culminada, Señor amado, sobre nuestra vida, Padre. Tú te mueves por medio del dolor, por medio del placer, con el propósito, Señor Dios, de que nuestros ojos estén puestos solamente en la cruz del Calvario, Padre. Gracias, Señor. Examínanos, escudriñanos, Señor. Muéstranos, Padre Santo, en dónde estamos fallando, qué es los cambios que tenemos que hacer, Padre. Hoy que hay tiempo, Señor Dios, de poder hacerlo, Padre. Hoy que ahí podemos, Señor amado, correr hacia ti, Señor Jesucristo. Espíritu Santo, muéstranos, Señor Jesús, que en medio de cada historia, de cada vida de nosotros, Señor Dios, hay un propósito, Padre Santo, y ese propósito, Señor Dios, no solamente es para este mundo, sino para ser cartas abiertas en una eternidad, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor Dios, a ir a ese mar del olvido y a ese mar del recuerdo, Señor Dios. Olvidar, Señor, las cosas que no nos traen nada bueno y recordar los favores inmerecidos que hemos recibido de ti, Señor Dios. Ha sido bueno, ha sido grande, ha sido maravilloso, Señor Dios. Y te damos gracias por buscarnos, porque vino la salvación y viene a cada instante la salvación a nuestra vida, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Siga la obra en nuestro corazón. Siga el trabajo sobre nuestra vida, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Dios. Gracias, Jesús. Maravillas son las que tú haces, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Bendito y alabado eres por siempre, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Cordero Santo de Dios. Maravilloso eres, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Jesús.